Ediciones Ebro presenta Gran Colección de Audioliteratura. Por primera vez, se edita una colección que incluye una síntesis en formato digital cuidadosamente realizada por profesionales especializados como Susan Henseley y Antonio Landauro. Estos títulos son parte de las lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación. Es una excelente propuesta para establecer nuevos vínculos entre el autor de la obra y el joven lector, ya que su relato fidedigno, correcto lenguaje, narrado por voces especializadas, sin intervenciones ni interpretaciones del texto original, hace que el relato potencie el interés por conocer la obra y, en consecuencia, desarrollar una mayor comprensión lectora. Martín Rivas. Julio de 1850. Un joven de 22 o 23 años, de estatura regular, ojos negros, de leve expresión melancólica, cabellera color castaño y pequeño bigote negro, llega a Santiago. Su traje oscuro, su camisa blanca semicubierta por un chaleco de raso, su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos delatan su aire provinciano y su estrechez económica. Apenas arriba a Santiago, el muchacho se dirige a la casa de don Dámaso Encina, un rico hombre de negocios que había hecho fortuna gracias a una mina que le había vendido, por apuros económicos, don José Rivas, con quien trabó una sincera amistad. Don Dámaso rayaba la vejez sin haber entrado aún en ella. Su impecable traje negro, su camisa almidonada y sus botas recién lustradas delataban su buena situación económica. Su rostro bien afeitado y su peinado indicaban que era un hombre metódico. Al ver al joven, mostró extrañeza y no dijo nada, pero el muchacho se adelantó y le tendió la mano. Luego, sacó de su bolsillo una carta y la puso en sus manos. «Ah, es usted Martín Rivas. ¿Y cómo está su padre?» «Ha muerto», contestó Martín con evidente tristeza. «¿Muerto? Pero siéntese, Martín. Dispénseme, pero lo de su padre me ha afectado. Lo siento». Luego de leer la carta, dijo: «¿Sabe usted lo que su padre me pide en esta carta?» «Sí, señor». «¿Y cómo se ha venido usted de Copiapó?» «Llegué a Valparaíso sobre la cubierta de un vapor y de allí me vine a la capital». «Amigo», dijo el señor Encina, «su padre era un buen hombre y le debo algunos servicios que me alegraré de pagarle a su hijo. Tengo los altos 2 piezas desocupadas y están a su disposición». Martín dijo algunas palabras de agradecimiento y se retiró. En casa de don Dámaso vivían su mujer, doña Engracia Núñez, Leonor, una hija de 19 años, Agustín, un hijo de 23 y 3 hijos menores. Don Dámaso había hecho un buen negocio al casarse con doña Engracia, que poseía una herencia de 30,000 pesos, pero la había incrementado notablemente con las ganancias de su mina en Copiapó. Gracias a ello, la familia Encina era una de las más aristocráticas de Santiago y se distinguía por el gusto al lujo, que por aquel entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad. Agustín, aunque no había aprendido bien el francés, en su estadía en Europa, usaba gran profusión de galicismos y palabras sueltas de aquel idioma, lo que a Martín le pareció una pedantería. La belleza de Leonor, por su parte, produjo en su alma una sensación indescriptible que lo cautivó desde que la vio. Establecido en la capital, Martín añoraba a su madre, doña Catalina Salazar, y a Matilde, su única hermana. Tampoco podía olvidar el día en que su padre lo llamó a él, a su madre y su hermana, y dijo: «Este es mi testamento», mostrándoles el que había hecho extender el día anterior. «Y aquí hay una carta que tú, Martín, llevarás en persona a don Dámaso Encina, que vive en Santiago». Luego, tomándole la mano, le dijo: «De ti va a depender en adelante la suerte de tu madre y de tu hermana.
Ve a Santiago y estudia con empeño. Dios premiará tu constancia y tu trabajo. En su primer paseo por la capital, Martín llegó a la plaza de armas. Cuando fijaba su vista en dos figuras de mármol que coronaban la pila de agua, un hombre se le acercó y le ofreció un par de botines de charol. Luego llegó un segundo vendedor, y un tercero, y un cuarto, un quinto, un sexto. Súbitamente, Martín se vio acosado, perdió la paciencia y empujó a uno. Este se volvió y arremetió contra él y se trabaron a golpes. «¡Allí viene el Paco!», se escuchó, y corrieron 2 o 3, y fueron seguidos por otros al tiempo que un oficial tomó a Martín por un brazo y al zapatero, diciéndoles: «Los dos van para adentro, cortito». A las 12 de la noche, después de contar lo sucedido al mayor de policía, éste lo puso en libertad, no sin antes darle un sermón digno de un juez. Martín pasó toda la noche recorriendo las calles sin alejarse mucho de la casa. Al día siguiente, luego de referido el episodio a don Dámaso, éste se sonrió y le propuso que se ocupara de su correspondencia y sus libros a cambio de un salario razonable. Desde el mismo día en que Martín llegó a Santiago, se empeñó en estudiar, convencido de que el estudio es la única base de un porvenir feliz cuando la suerte le ha negado la riqueza. 2 meses después de su incorporación a clases, Martín trabó amistad con Rafael San Luis, un joven de su misma edad, de pálido semblante y finas facciones. Una tarde, después de comer, súbitamente Leonor rompió su habitual indiferencia, se aproximó a Martín y le preguntó si conocía a Rafael San Luis. «Sí, señorita», contestó Rivas, viendo en esta pregunta la confirmación de sus sospechas que la atormentaban. Esa noche, Martín no durmió. Su angustia le impedía explicarse los encontrados y violentos sentimientos que la agitaban. Al día siguiente, cuando Leonor divisó a Martín, se aproximó a él y mirándolo fijamente, le dijo: «Ayer usted se retiró sin que yo lo viese». «Señorita», contestó Rivas, «ayer sentí en el alma no poder dar a usted más noticias sobre la persona que le interesa». «Si no es por mí, es por mi prima Matilde», exclamó sorprendida Leonor. «Ella aún ama a ese muchacho». «Ah», suspiró Martín sin poder ocultar su alegría. Corría el 19 de agosto. Por aquellos días circulaba la noticia de que la Sociedad de la Igualdad sería disuelta por orden del gobierno. Citábase como prueba el ataque de 4 hombres armados hecho en una de las noches anteriores al tiempo de instalarse en la Chimba el grupo número 7 de los que componían esa sociedad. La Sociedad de la Igualdad, compuesta por un corto número de personas a principios de 1850, había visto engrosarse con gran prontitud sus filas y llegado a ser objeto de la preocupación general de numerosos sucesos. Al cabo de corto tiempo, ya contaba con más de 800 miembros y ponía en discusión graves cuestiones de sociabilidad y de política. Una tarde, a la salida de clases, San Luis invitó a comer a Martín y le habló sobre distintas materias y lo hizo con gran verbosidad. «Busqué tu amistad porque eres bueno y noble, y veo que estás sufriendo. Te contaré que yo amé a Matilde 2 años sin decírselo. A los 20 años supe que ella me amaba. Sus padres me estimaban porque el mío era rico, pero cuando mi padre se arruinó, ellos se opusieron a nuestra relación y me vio obligado a alejarme de ella. ¿Sabes? Lo peor que puede sucederle a un joven pobre es enamorarse de una niña rica», exclamó San Luis, empinando con entusiasmo un vaso de vino. «Desde entonces descuidé mis estudios, frecuenté los cafés y maté horas enteras jugando al billar. Adelaida, una joven de medio pelo que vive por aquí cerca, llamó mi atención por la gracia de su belleza. Luego la cortejé y nació un hijo. Entonces decidí cortar las relaciones con Matilde. Pero aún la amas, ¿no es cierto?» «Es cierto», dijo San Luis, «pero basta de lamentos. Ahora cuéntame tu historia». Y llenó otro vaso con vino.
Así llegó la noche y Martín se durmió en un sofá. Al día siguiente, cuando Rafael dormía aún, doña Clara, su tía, salió de la casa envuelta en su mantón y se dirigió a la de su hermano, don Pedro San Luis. Creo que lo que más convendría a Rafael sería consagrarse al campo, donde la vida activa del trabajo le hará olvidar esa melancolía que lo consume. Tienes razón. ¿Quieres que le busque un arriendo? Mejor que eso. Tú deseas, me has dicho, que tu hijo trabaje en el campo. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué no lo envías con Rafael? Bien pensado, exclamó don Pedro, a quien la idea de dejar solo a su hijo en el campo preocupaba desde largo tiempo. Don Fidel, el padre de Matilde, arrendaba a don Pedro la hacienda El Roble y su contrato estaba próximo a expirar. Pero quería continuar allí, porque se vivían días florecientes para la agricultura con el mercado de California. Doña Clara volvió a casa llena de alegría y expuso a su sobrino un meditado proyecto que le devolvería la felicidad y el amor de Matilde. El plan era sencillo. Don Pedro enviaba a cargo del Roble a su sobrino Rafael, pero éste cedía el campo a don Fidel a cambio del consentimiento de éste para volver con Matilde. Don Pedro era generoso y deseaba lo mejor para su sobrino, y don Fidel no quería perder el buen negocio que le significaba trabajar esas fértiles tierras. Una tarde, Martín le contó a Rafael que Matilde aún lo quería. Desde entonces, Rafael San Luis pasó del profundo abatimiento en que vivía a la felicidad. «Es necesario que nos distraigamos», le dijo a Martín, que lucía su habitual melancolía. «Yo me encargaré de hacerlo. Vente a mi casa mañana a las 8 de la noche y nos divertiremos. Voy a presentarte a la viuda Bernarda Cordero de Molina y a sus hijas, Adelaida y Edelmira. Adelaida sueña casarse con un caballero, un hijo de familia. Edelmira es suave y romántica, como una heroína de novela. Ambas tienen pelo castaño, tez blanca, ojos pardos y bonitos dientes. Su hermano Amador, de 26 años, es un ciútico, un gran pillo. ¿Sabes quién frecuenta ese lugar y corteja a Adelaida? Agustín, el hijo de tu protector». El bullicio reinaba en aquella reunión. Las niñas se sonreían y los jóvenes se mostraban elocuentes. Doña Bernarda, manos en jarra en medio del salón, animaba a los tertulianos. Un amigo de la casa se acercó a un piano y comenzó a tocar cuadrillas, mientras se ponían de pie parejas que iban a bailarlas. Rafael San Luis era, con gran sorpresa de Rivas, uno de los que más alegría manifestaban. Rivas iba a salir a la pieza contigua cuando se halló frente a frente con Agustín Encina, que llegaba deslumbrante de elegancia. Los dos se miraron indecisos y con asombro. Al son de una guitarra se agitaban los pañuelos y corría mistela por doquier. En medio de la pieza, Martín vio que Edelmira le daba la mano al mismo oficial que estaba de guardia la noche de su prisión. Su nombre era Ricardo Castaños. Y continuaron las libaciones, aumentando el entusiasmo de los concurrentes, que lanzaban amanerados requiebros a las bellas y bromas de problemática moralidad a los galanes. Agustín, envalentonado por el licor, se lanzó a la pista, dio un traspié y se tambaleó frente a Adelaida para caer de rodillas frente a ella. Todos reían, cantaban y gritaban. El único que parecía no divertirse era Martín Rivas. Desde la noche en que se encontraron en la casa de doña Bernarda, Agustín Encina había estrechado su amistad con Rivas. «Martín, ¿podría acompañarme a casa de las Molina? Yo pienso ir esta noche a verlas». «Con mucho gusto», acotó. Rivas y Agustín entraron en casa de doña Bernarda en circunstancias que la señora preparaba la mesa de juego y llamaba a 2 amigos de Amador, que con este y el oficial de policía rodeaban a las niñas. Allí fue que Martín, cautivado por la sensibilidad que descubría en Edelmira, llegó a confesarle que amaba sin esperanza. Amador hizo traer unas botellas de mistela para fomentar la animación de los parroquianos, y las libaciones corrieron a parejas con las apuestas del juego. El secreto que Rafael había revelado a Martín sobre sus amores con Adelaida Molina era también conocido por Edelmira y Amador, a quienes esta niña lo había confiado
para ocultar a su madre el fruto de su extravío. Amador había servido de auxiliar a su hermana en este designio y facilitándole los medios de ausentarse de casa de doña Bernarda durante un tiempo, al cabo del cual Adelaida regresó de un paseo a Renca en donde dejaba a su hijo con una hermana de doña Bernarda. Y como siempre, la debilidad humana se manifestó. La ambición hizo entrever a Amador la posibilidad de enlazar a Adelaida con su nuevo amante. Una tarde, Amador entró en el cuarto de su hermana en circunstancias que doña Bernarda y Edelmira habían salido a las tiendas. «Dime, ¿te gustaría casarte con Agustín?» «Tú hablas de casamiento como si fuera tan fácil», repuso Adelaida. «Bueno, dale una cita para bien entrada la noche. Del resto me encargo yo, y lo obligo a casarse». Y así nomás fue. Esa esperada tarde, Agustín regresó con su hermana del paseo en que habían acompañado a Matilde, consultando a cada momento su reloj. Había convenido con Adelaida que no se presentaría a la visita ordinaria en casa de doña Bernarda y que un postigo de una pequeña ventana con teja de palo que daba a la calle indicaría, estando abierto, que su querida lo esperaba. Media hora antes de la convenida, se encontraba Agustín en las inmediaciones de la casa de Adelaida. El corazón le palpitó de alegría al ver abrirse el postigo que daba la señal esperada. El patio estaba oscuro, lo que permitió distinguir mejor un rayo de amortiguada luz que se divisaba a través de la puerta de la antesala, que no estaba cerrada herméticamente. Considerábase en ese instante como el héroe de una novela, y de antemano se regocijaba su orgullo de pensar que una mujer bonita lo amaba lo bastante para sacrificar su honra. La pieza en la que Agustín acababa de entrar era alumbrada solo por una vela. Al ver a Adelaida, le volvió la calma y aumentó su felicidad, pero en ese momento Agustín vio con espanto abrirse una puerta y aparecer en ella a doña Bernarda y a Amador. «¿No ve, madre?», exclamó Amador. «Estos son los caballeros que vienen a las casas de las gentes pobres pero honradas para burlarse de ellas». Mientras esto decía, daba vuelta la llave y se arrojaba sobre Adelaida con un puñal en la mano. Doña Bernarda se echó en sus brazos dando gritos de espanto. «Si no quiere que ésta pague su maldad», exclamó, «déjenme solo con este mocito que quiere deshonrarnos porque es rico». «Haré lo que quieran», dijo Agustín. «Lo que yo quiero es que te cases o te mato», contestó Amador. «Bueno, me caso mañana mismo». «Ahora mismo», dijo Amador. «Yo lo mando. Ustedes me esperarán aquí. Voy a buscar al cura que vive aquí cerca». Y volvió con un cura que ocultaba su rostro con un capuchón, quien celebró una breve ceremonia nupcial. Terminada esta, Agustín se dejó caer en una silla, pálido y desconcertado. Llegaron así los días de la patria, con sus blanqueadas casas, sus banderas en las puertas de calle y sus salvas de ordenanza en la fortaleza de Hidalgo. Latió el corazón de los cívicos con la idea de endosar el traje marcial para lucirlo ante las bellas, y Santiago sacudió el letargo habitual que lo domina para revertirse de la periódica alegría con que celebra el aniversario de la independencia. A la oración del 18, los voladores de luces anunciaban el principio de los fuegos artificiales. Cada uno de estos cohetes que estallaban a gran altura eran saludados por la multitud apiñada en la plaza con 1000 exclamaciones de ingenua admiración. Entretanto, Amador había principiado ya a recoger los frutos de su intriga, cobrando a su supuesto cuñado grandes sumas de dinero para guardar su silencio. Pero llegó un momento en que Agustín no pudo más e ingresó al cuarto donde Martín estudiaba. «Veo que estás muy agitado, Agustín», dijo Martín. «Estoy casado». «¿Y se figura usted con quién?» «Con Adelaida Molina». Agustín refirió a Rivas el suceso de su matrimonio con sus más pequeñas circunstancias y luego las continuas exigencias de dinero que era objeto. «Debemos ante todo hacer una cosa». «¿Cuál?».
informarnos en todas las parroquias y hacer registrar los libros de matrimonio desde el día en que usted se casó para ver si existe una partida, porque no me faltan sospechas de que usted sea juguete de alguna intriga. Tras unos días de búsqueda en iglesias y parroquias, la sospecha de Rivas quedaba confirmada. El matrimonio era un fraude. Agustín no pudo contenerse y dio a Martín un fuerte abrazo, diciéndole: «Usted es mi salvador, Martín». «Es preciso imponer a su padre de lo que sucede», dijo Martín. «Tiene usted razón, pero es el caso de que yo no me atrevo a ir a hablar con mi padre. Iré yo. Le instruiré de todo lo ocurrido». Martín se dirigió al escritorio de don Dámaso, pues sabía que a esa hora esperaba el almuerzo escribiendo. Entabló la conversación sin rodeos y refirió la desgraciada aventura de Agustín, atenuando en cuanto le fue posible su conducta. Don Dámaso le oyó con la inquietud de un padre que ve comprometida la honra de su hijo y la propia, pero finalmente respiró con libertad. En fin, poco importa, gracias a Martín todo estaba arreglado. Agustín, entretanto, fue llamado por don Dámaso y recibió una severa reprimenda por su calaverada. Por aquellos días tuvo lugar la visita de Rafael a casa de Matilde en compañía de don Pedro. Los amantes recobraron en sabrosa conversación los días que habían estado sin verse. Don Fidel hizo al sobrino de don Pedro una acogida tanto más cordial cuanto mayor era el beneficio que esperaba del negocio de El Roble. «No estará de más», decía don Pedro a don Fidel, «que esperemos un mes antes de verificar este enlace. Mientras tanto, yo me ocuparé de la suerte de mi sobrino Rafael, que deberá trabajar con mi hijo». Mientras tanto, en otro lugar de Santiago, doña Bernarda no se resignaba a tal humillación. Estaba exasperada e irritable. Recobró por fin su espíritu la señora y vertió amargas lágrimas sobre la deshonra de Adelaida. Todo el reconocimiento que abrigaba hacia Rafael San Luis por servicios que le debía se tornó en odio y deseos de venganza, y empleó el día en descubrir un medio de tomar una reparación de su afrenta. Satisfecha de su resolución, dirigióse unos días después a casa de Rafael San Luis. Eran las 10 de la mañana. Rafael se encontraba solo en su cuarto. La presencia inesperada de doña Bernarda le llenó de turbación y de funestos presentimientos el alma. Sin embargo, trató de dominarse y de recibirla con cariñosa urbanidad. «Señora, ¿qué es lo que usted quiere?» «Que usted se case con mi hija, que por usted está deshonrada», contestó con energía doña Bernarda. «Es absolutamente imposible que me case con su hija, y lo mejor que usted puede hacer por ella es aceptar la propuesta que le voy a hacer. Tengo 12,000 pesos que heredé de mi padre. Prometo reconocer a mi hijo y dar a Adelaida la mitad de esta suma». «No es plata lo que yo pido», contestó doña Bernarda y se marchó. Y acercándose el plazo acordado para el enlace de Matilde con Rafael, notábase ya gran movimiento en la casa de don Fidel Elías con motivo de la próxima festividad. Leonor, que había visitado a su tía y prima, se despidió de ellas, subió al elegante coche de su familia que espera a la puerta y dio orden de tirar para su casa. Al bajarse del carruaje, vio en el zaguán a una criada de mala catadura con una carta en la mano que preguntaba por don Martín. Leonor entró sin que aquella criada llamase de un modo particular su atención. El criado del zaguán llevó la carta a Martín, que se encontraba en el dormitorio de don Dámaso. Abrió la carta y leyó: «Usted es mi único amigo, y como me lo ha dicho varias veces, confío en su palabra. Por eso me dirijo a usted cuando los que pudieran aconsejarme me abandonan. Mi madre quiere casarme con Ricardo Castaños, que me ha pedido. Estaba tan lejos de pensar en eso que hasta ahora no sé lo que me pasa. Usted siempre me ha manifestado amistad y me aconsejará en este caso, contando con que siempre se lo agradecerá su amiga Edelmira Molina». Una tarde, cuando estaban reunidos Matilde, Rafael, don Pedro San Luis, don Fidel Elías y su esposa Francisca
afinando detalles del casamiento, se presentó ante ellos doña Bernarda Molina. Rafael hubiera querido hundirse en la tierra con su desesperación y su vergüenza. «Aquí a misia Panchita se lo vengo a decir. Dígale a la criada que llame a la muchacha que me espera en la puerta con un niñito». «Pero señora», exclamó don Fidel, tomando un tono y ademán autoritarios. «¿Qué significa todo esto?» «Está claro, pues, lo que significa», replicó doña Bernarda. «Ustedes van a casar a su niña con un hombre sin palabra. Va a verlo, pues». Entró en ese momento la criada de doña Bernarda trayendo un hermoso niño entre los brazos. «Vaya, pues, aquí está el niño», exclamó doña Bernarda. «Que diga, pues, don Rafael, si no es su hijo. Que diga que tiene palabra y que no ha engañado a una pobre niña honrada». «Nada podemos hacer nosotros en esto, señora», dijo don Fidel, mientras que don Pedro San Luis se acercaba a su sobrino y le decía: «Me parece más prudente que te vayas. Yo arreglaré esto en tu lugar». Rafael tomó su sombrero, dando una mirada a Matilde, que ahogaba sus sollozos con dificultad. Leonor quedó abismada con aquella revelación, y al compadecer a su prima, surgió en su espíritu la idea siguiente que manifestaba el estado de su corazón. «Tal vez Martín esté en amores con la otra. Es tan amigo de San Luis». «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó Matilde, creyendo que su prima pensaba solo en su desgracia. «Yo rompería», dijo Leonor con su característica resolución. «Es lo que yo haré también». Luego tomó una pluma y escribió: «Entre usted y yo todo está concluido. Me parece inútil extenderme en explicaciones sobre una resolución que está justificada con tan poderosos motivos de conciencia. Le escribo para evitar cualquier otra explicación que no estoy dispuesta a oír ni a leer. Matilde Elías». La joven llamó a una criada y le recomendó llevar a su destino la carta sin que en casa sospechasen a qué salía. Con grande impaciencia esperó Martín la venida del día siguiente. A las 9 fue a casa de Rafael. Las habitaciones de éste estaban cerradas y golpeó una puerta que daba al interior de la casa ocupada por doña Clara, la tía de Rafael. «Rafael se nos ha ido». «¿A dónde?», preguntó con ansiedad Martín. «A la Recoleta franciscana», respondió la señora con un ademán en el que a través de la pesadumbre se notaba alguna satisfacción. «Se ha ido muy temprano y le ha dejado una carta». En ella decía lo siguiente: «Querido Martín, cuando mañana vengas a buscarme, te explicará mi tía la resolución que he tomado. Es de noche, y en silencio puedo meditar mejor sobre el terrible suceso de este día. Solo una vez al lado del cadáver de mi padre he sentido en el alma un hielo como siento ahora. Es la conciencia del abandono en que quedo. En mi retiro no recibiré a nadie, ni a ti. Te escribiré cuando sienta necesidad de hacerlo. Tu amigo, Rafael San Luis». Un día de diciembre, próximo a su casamiento, resolvió Edelmira acudir a todo su valor y se arrojó a los pies de su madre pidiéndole en nombre del cielo que no la obligase a dar su mano a quien no podía amar. «Miren si será lesa», exclamó doña Bernarda. «Allá quisieran todas tu suerte. Vean qué desgracia. La quieren casar con un capitán de policía y a la señora le parece poco. Haremos, pues, que enviude algún comandante para que te lo traigan». La terquedad de los de su familia hizo de nuevo pensar a Edelmira en el único sostén con que podía contar. Volvió la vista hacia Rivas, a quien en una carta le pidió que le proporcionase un carruaje para el día 14 a las 7 de la mañana, hora en que, sobre pretexto de confesarse, iría a la iglesia de Santa Ana con la criada de la casa. Su plan se reducía a huir de la casa materna y a asilarse en la de la tía de Renca, que había hospedado a su hermana cuando había tenido que ocultar sus amores a doña Bernarda. A las 6:30 de la mañana del día señalado, salió Edelmira de su casa y llegó poco después a Santa Ana. Allí tendió su alfombra delante de un altar y se puso de rodillas en oración. La criada se entretenía mirando los santos de los altares y ocupada, como lo está generalmente la gente de nuestro pueblo bajo, en no pensar en nada.
Aprovechóse entonces Edelmira de la distracción de la criada para dirigirse a la puerta de la iglesia, observándola siempre. Poco después, la muchacha se halló en la plazuela con el corazón palpitante y el cuerpo tembloroso y se encaminó directamente al coche que la esperaba. Abrióse la puerta de éste. Edelmira subió y Rivas, oculto en su interior, ordenó al cochero ponerse en marcha. La muchacha había ocultado el rostro entre las manos y pugnaba por contener los sollozos que se agolpaban en su garganta. «Si usted tiene confianza en su tía», repuso Martín, «espero que todo se arreglará como usted lo desea». «Como yo lo deseo, no», dijo Edelmira fijando sus ojos en Rivas con singular expresión. «Pero me libraré del casamiento. Lo demás puede venir después. Más podría hacer, tal vez, si usted me nombrara al que ama», dijo Martín. «No, no», exclamó con viveza la niña, «nunca». Así llegaron a la casa de la tía en Renca, que después de oír las explicaciones que le hizo Edelmira, prodigó a Martín delicadas atenciones. Al despedirse para volver a Santiago, Edelmira le acompañó hasta el coche. «Mientras usted andaba a caballo, he cumplido mi promesa», le dijo dándole una carta. «Aquí va el nombre que usted me preguntó en el camino. No la abra hasta que esté lejos». El paseo que acababa de hacer a caballo y la satisfacción de haber prestado un servicio a Edelmira pusieron a Martín de muy buen humor. Solo pensó en abrir la carta de la muchacha cuando se encontrara bastante lejos. «Martín, ya conoce usted la historia de mi amor, pues nada le he ocultado, y verá por qué no me atreví en el camino a decirle el nombre del que amo cuando sepa que es el que he puesto al principiar esta carta. Edelmira Molina». «¿Yo?», exclamó Rivas con admiración. Luego, después de leer la carta por segunda vez, exclamó con verdadero sentimiento: «Pobre Edelmira». Dejó el coche en la plaza de armas y se encaminó a pie a casa de don Dámaso Encina. Al tiempo de subir a su habitación, sintió la voz de Agustín que le llamaba desde su cuarto. «Voy a contarte lo que ha pasado. Amador y el amoroso de Edelmira vienen de salir de casa. Han venido a quejarse a papá de que tú le has robado la niña». «Miserables», exclamó Rivas entre dientes. «Lo mismo he dicho yo. Es preciso confesar que la queja es placentée, pero te he defendido con calor. Por ese lado no te inquietes, y te aseguro que se fueron furiosos. Lo que resta que hacer es quitar toda sospecha a papá». «Lo que dice Amador es cierto a medias. Solo la he acompañado a Renca». En la noche, viendo don Dámaso que Martín no asistía al salón e instigado por su mujer, le mandó llamar, y mientras todos conversaban en esa pieza, se quedó con Rivas en la antesala. Al ver los semblantes de ambos, se hubiera creído que don Dámaso era el acusado. Tal era la dificultad que parecía tener para dar principio al diálogo. Martín, sereno, sin afectación, esperaba que don Dámaso rompiese el silencio. Viendo al cabo de algún intervalo que esperaba en vano y que don Dámaso buscaba 1000 maneras de disimular su turbación, se decidió a sacarle de aquel apuro. «He hablado, señor, con Agustín, y sé por él la acusación que me han hecho ante usted. Debo decirle que esa acusación no es del todo infundada». «Me deja usted perplejo», le dijo don Dámaso. Martín le refirió lo mismo que antes de comer había contado a Amador. «Por mi parte», repuso don Dámaso, «bien se figurará usted que le disculpo, pero ya ve usted que es una casa donde hay familia. Aquí la señora es tan rígida, hombre, de todo se escandaliza». «Mucho le agradezco, señor, su indulgencia», contestó Martín. «Mi conciencia está tan tranquila que casi no la necesito. Por lo que usted me dice, creo entender que la señora está alarmada, y no seré yo, que tantas atenciones y favores debo a usted, el que destruya la tranquilidad de su familia. Comprendo lo que debo hacer, y mañana me permitirá usted dejar su casa para que el ánimo de la señora pueda tranquilizarse». Martín se levantó y se dirigió al salón donde se encontraba reunida la tertulia ordinaria de la casa. Leonor conversaba con Matilde, que venía desde poco tiempo a casa de su tío después que se había roto su matrimonio.
Cuando Rivas entró en el salón, se notaba en su fisonomía muy diversa expresión de la que ordinariamente tenía en presencia de Leonor. El aspecto del joven indicaba una resolución firme, porque sin vacilar ni turbarse, se dirigió al lugar que ocupaban las dos niñas y su mirada era segura, como su ademán. Leonor se puso muy pálida al verle acercarse con ese aire de resolución y le dirigió una mirada glacial. «Señorita», le dijo con voz segura, «deseo hablar con usted». «¿Qué le sucede?», preguntó Leonor con una sonrisa que contrastaba con la seriedad del joven. «Su mamá se ha limitado a darme a entender por medio del señor don Dámaso que debo salir de su casa». Cierto que no necesitaba de esta insinuación para hacerlo. Me habría bastado haber incurrido en el desagrado de usted. Mas como mi resolución está hecha ya sobre esto, no he querido alejarme sin referir a usted la verdad del hecho y justificarme en su opinión. ¿Por qué no me deja usted llevar la idea que siempre he tenido de su corazón? Me será más consolador recordarla con agradecimiento que con pesar, porque de todos modos tendré que recordarla toda la vida. Leonor le miró conmovida. La melancólica voz del joven la impresionaba a su pesar. «Mi papá se habrá explicado mal», le dijo con voz en que se traslucía más timidez que orgullo. «No sé, ni lo averiguaré ya», repuso Martín. «Mi deseo principal es el de justificarme a los ojos de usted. Tal vez algún día el tiempo me justifique». «¿Y lo que deja usted al tiempo no puede hacerlo usted mismo?», preguntóle Leonor mirándole fijamente. Había vuelto el sarcasmo a su voz y el orgullo brillaba en su mirada. Además, Leonor, como para acortar la conversación, dirigió la palabra a Matilde, que en aquel momento hablaba con Agustín, y Rivas tuvo que marcharse. La noche aquella fue para Martín una noche de martirio. Pasó un largo rato apoyada la frente en los vidrios de una ventana que daba sobre el patio. Pensó en su madre y en su hermana, y recordó que les debía la consagración de sus fuerzas. Fortalecido con este recuerdo, se sentó a la mesa y escribió a don Dámaso una carta, dándole las gracias por su generosidad con que lo había hospedado, y otra a Rafael San Luis, en la que le refirió lo acaecido, y su determinación de irse al lado de su familia hasta que se abriera nuevamente el Instituto Nacional, donde vendría a continuar sus estudios al año siguiente. «1851. A principios de enero, la familia de don Dámaso se encontraba en la hacienda de este. Agustín ocupaba la mayor parte de su tiempo cortejando a su prima. Don Dámaso, por su parte, leía todos los periódicos que llegaban de Santiago y al despachar su correspondencia hacía continuos recuerdos de Martín. Matilde había llorado su desengaño, pero ese desengaño había destruido su aprecio a Rafael San Luis, y con la falta de estimación, el amor se había apagado en su pecho. El estado de ánimo de Leonor era completamente distinto. La que al principio parecía certidumbre acerca de la existencia de amores entre Martín y Edelmira, transformóse poco a poco en duda con el continuo meditar a que la soledad la condenaba. Volvieron a la memoria los recuerdos de las pasadas conversaciones, de las miradas con que Martín le decía su amor, y estos recuerdos dieron verosimilitud a los descargos con que el joven había explicado su conducta. Martín, sin defenderse, había conquistado su puesto en el corazón de Leonor. El ambiente político era agitado. La efervescencia de los ánimos mantenida por las lides sangrientas que la prensa de ambos partidos hacía presenciar al público llegó a su colmo con la noticia del motín popular que estalló en la capital de Aconcagua el 5 de noviembre de 1850. Desde entonces creció también el furor de la prensa, alimentando la encarnizada lucha de los bandos y los rencores de los partidos. Muy convulsionada era la situación de Santiago a principios de marzo, cuando Martín Rivas llega a la posada que meses antes había salido para su viaje al norte. Vistióse a la ligera y saliendo de la posada tomó el camino de la casa de Rafael San Luis, que ya había abandonado su retiro en la Recoleta franciscana. Un cuarto de hora después, los dos amigos se daban un largo y cariñoso abrazo.
Esta noche, dijo Rafael, te presentaré en nuestra reunión y te impondrás de nuestros trabajos. Por mi parte, estoy persuadido de que el tiempo de las manifestaciones pacíficas ha pasado ya. El presente es la lucha, y no veo en qué piensan los que nos dirigen. En mi puesto de soldado me resigno a esperar, pero con impaciencia. Después de hablar durante largo rato, los dos amigos se separaron, dándose cita para la noche a la que Martín llegó puntualmente. En la reunión a que condujo San Luis, oyó Martín calurosos discursos contra la política del gobierno y los cargos que contra él venía formulando desde tiempo atrás la oposición. Al salir de la asamblea, a las 11 de la noche, Rafael tomó del brazo a Martín y le dijo: «Desde que te conocí me inspiraste confianza. Ahora te invito a que te quedes en mi casa. Tú conoces a mi tía, es una santa y te quiere porque eres mi amigo». A las 10 de la mañana del día siguiente, Martín se dirigió a Renca. Ninguna palabra que hiciese alusión a la última carta de Edelmira fue pronunciada en aquella entrevista en la que la tía de la niña tomó parte rodeando de atenciones a Martín. 2 horas después, cuando Rivas se despedía, Edelmira se levantó con la expresión de una persona que ha tomado una resolución después de vacilar algún tiempo. «Tengo que preguntarle algo», dijo a Martín, aprovechándose de un instante en que la tía acababa de salir. «¿No es Leonor a quien usted ama?» «Sí». «Así lo he pensado siempre. Y como mi hermano me contó hace poco la visita que le hizo con Ricardo al padre de la señorita, he visto que el servicio que usted me hizo le debe haber perjudicado». «Algo hay de eso», dijo Martín tratando de sonreírse. El 15 de abril entró Matilde en casa de Leonor acompañada de su madre. Esta y la hija venían de la iglesia y eran las 9 de la mañana. «¿Sabes por qué he venido a verte a estas horas? Al salir de San Francisco he tenido un encuentro». «¿Con quién?» «Con Martín», dijo Matilde. «Me conoció al momento y me saludó». Leonor no trató de disimular la turbación que se pintó en su semblante. «¿Y cómo viene?» «Buen mozo, me ha parecido mejor que antes». Poco después se le acercó una criada y le dijo: «Una señorita está en el patio y pregunta por usted». «Hazla entrar a mi cuarto», dijo. Leonor contestó con ademán de reina al saludo de la que creía su rival. «Señorita», dijo ésta con algún embarazo, «vengo aquí a cumplir con un deber. Debo un gran servicio a un joven que vivía en esta casa el año pasado, y como hace pocos días he sabido la causa por qué salió de aquí, solo ahora he podido venir». «Muy generoso y desinteresado ha sido el señor Rivas, en efecto», dijo Leonor, «puesto que sin que usted le amase, se exponía de ese modo». «Yo no he dicho que no lo amo», dijo con viveza y energía Edelmira. «No veo entonces», dijo con altanería Leonor, «lo que tengo que hacer yo en todo esto. Si usted ama a Martín, será mejor decírselo a él mismo». «Sí, señorita, le amo», repuso con humildad Edelmira. «Pero él no me ama, ni me ha amado nunca. Si usted se toma la molestia de leer estas cartas, verá que es la verdad cuanto acabo de referir». 18 de abril. Martín y Rafael llegaron a la casa a las 12 de la noche. Martín había abrazado con calor la causa del pueblo y conseguido con esto desterrar de su pecho la honda melancolía que durante los 2 últimos meses le agobiaba. Rafael, sombrío y silencioso a veces, aparentando en otras ocasiones una gran alegría, conversaba en secreto con personas que con frecuencia venían a buscarle y solía salir de la casa después de llegar con Martín del club secreto que frecuentaban. Una noche, al encender la luz colocada sobre una mesa, encontró Martín una tarjeta firmada por Agustín Encina que anunciaba que vendría a las 11 de la mañana del día siguiente. El encuentro fue emotivo. Los dos jóvenes se abrazaron con cariño. «Te vengo a llevar», dijo Agustín, «y te traigo finos recuerdos de todos los de la casa. Vamos, mira que he prometido especialmente a una persona que no volvería sin ti». «¿A quién?» «A Leonor, por ella hemos sabido que estabas aquí». «Trataré de ir esta noche», dijo Rivas.
Al cabo de una hora, se despidió Agustín dejando a Martín entregado a las meditaciones que lo relativo a Leonor le sugería. Meditando sobre la visita, lo encontró Rafael a eso de las 4 de la tarde. ¿Vino Agustín? Creo que no debes ir a su casa, a lo menos por ahora, acotó. ¿Las opiniones que has emitido en nuestro club secreto han sido sinceras o solamente del hastío de tu alma? Si no fueran sinceras, no las habría emitido. Es decir, que has abrazado nuestra causa con todas sus consecuencias. Con todas, dijo Martín con aire resuelto. Eres el hombre que he creído siempre conocer. Todo está preparado y mañana estalla la revolución, dijo San Luis. Rafael había bajado la voz para decir estas palabras. Muy pocos, continuó, saben este secreto. De nuestro club solo 4 lo saben y entre ellos y yo hemos distribuido los puestos a los demás. Te he reservado para que seas mi segundo, si aceptas el combate. Muchos creen que no habrá combate y que la fuerza de línea se plegará en masa a nuestras banderas. Yo no lo creo, pero tengo fe en nuestro triunfo. Lo más seguro es el batallón Valdivia. A este cuerpo añaden parte del Chacabuco y tal vez alguna fuerza de artillería. Martín se quedó pensativo. Al anochecer, Rafael se despidió de Rivas. «Aquí te dejo», le dijo. «Yo voy a recibir las últimas órdenes y me tendrás de vuelta antes de las 12». Era para Martín aquella ocasión la circunstancia más solemne de su vida. En tal estado, tomó la pluma y escribió una carta dirigida a Leonor. Era tal vez su última carta, su testamento de amor. A las 11 de la noche entró San Luis en el cuarto. «Todo marcha perfectamente y aquí traigo nuestros arreos de batalla. Aquí tienes», prosiguió pasando a Rivas un cinto y una espada. «Te armo, defensor de la patria, en cuyo nombre te entrego estas armas para que combatas por ella». Los jóvenes revistaron las armas, se distribuyeron los cartuchos preparados para las pistolas y se ciñeron las espadas, ocultándose su mutua preocupación bajo un exterior risueño y palabras chistosas sobre una improvisada situación de guerreros. Después de esto, Rafael explicó a Martín lo que sabía del plan de ataque y los elementos con que contaban para el triunfo. Durante esta conversación, que se prolongó hasta las 2 de la mañana, alarmábanse con cada ruido que oían en la calle, permaneciendo a veces largos intervalos en silencio, como si hubiesen querido percibir en medio de la quietud de la noche cualquier movimiento de la dormida población. «La hora de ir a nuestro puesto se acerca», dijo Rafael mirando el reloj que apuntaba a las 3. «¿Tienes ahí tu carta?» «Sí», contestó Martín. Salió de la pieza al decir eso y volvió al cabo de pocos momentos. Su rostro estaba pálido y conmovido. «Pobre tía», dijo al entrar, «duerme tranquila». Salieron a la calle ocultando las armas bajo las capas con que se habían cubierto y caminaron silenciosos dirigiéndose allí a la casa de don Dámaso Encina. Al llegar a esta, San Luis dijo a Martín: «Espérame aquí». Y llegó a la puerta de calle, que golpeó suavemente. El criado abrió al instante. «Entregarás esta carta a la señorita Leonor», le dijo, dándole la carta de Martín. «Es necesario que se la des apenas se levante y en sus propias manos». Luego caminaron juntos hasta el tajamar. Allí se dirigió Rafael a una casa vieja, cuya puerta abrió con facilidad e hizo entrar a Rivas a un patio oscuro, juntando tras él la puerta de calle. Pocos instantes después, empezaron a llegar grupos de 2 o 3 hombres armados con pistolas que ocultaban bajo las mantas o las chaquetas, y a medida que los minutos transcurrían, la puerta daba paso a nuevos grupos que fueron llenando el patio. San Luis los juntó y los distribuyó en 2 grupos a los que dio lo mejor que pudo una formación militar, y confirió el mando de uno de esos grupos a Martín. Después dio a uno de los oficiales la orden de ir a la plaza y venir a avisar la llegada de la fuerza de línea que allí debía reunirse. El emisario volvió al cabo de 10 minutos anunciando que el batallón Valdivia iba llegando.
San Luis se reunió con el coronel don Pedro Urriola, jefe principal del motín, y conferenció con él y con los demás jefes que habían concertado el movimiento. Decidióse pues a principiar el ataque y se dio la orden a un piquete de marchar y apoderarse del cuartel de bomberos. Los de línea y los paisanos se pusieron en marcha a quemar los primeros cartuchos en un combate que sería uno de los más sangrientos que recuerda la historia de la capital de Chile. La noticia del motín había resonado en los confines más apartados de la ciudad y el pueblo acudía en tropel a la plaza de armas, en donde los jefes de la insurrección predicaban la revuelta. La misma noticia, comunicada también al gobierno, había hecho que los partidarios de la administración aprovechasen para la defensa los preciosos momentos que los revolucionarios habían perdido en inútiles escaramuzas. Tocábase la generala en todos los cuarteles, apostábase la artillería para la resistencia, reuníanse en la plazuela de la Moneda las compañías de la fuerza del gobierno dominando las calles circunvecinas del Cerro Santa Lucía. En medio de ese convulsionado ambiente, un criado se acercó al cuarto de Leonor y le entregó la carta, la que ella leyó con avidez. «¡Dios mío!», exclamó, resumiendo esta exclamación todas las angustias que la agobiaban, con la idea del peligro en que Rivas debía encontrarse en aquel instante. Dirigió a Dios entonces una ferviente oración por la vida de Martín, y lloró como un niño, con absoluto olvido de todo lo que no tuviese relación con su amor. Oyéronse en ese momento las descargas del combate que se empeñaba en el cuartel de artillería y quisieron a los curiosos desertar de los balcones y bajar en tropel las escalas para ponerse a cubierto de cualquier accidente imprevisto. «¡Que el pueblo ha ganado y el coronel Urriola se ha tomado la artillería!», se escuchó que alguien gritaba en la calle. «¡Viva el pueblo!», alguien gritó más allá. La gente, apiñada ya en la alameda y en las veredas de la calle, pitoreaban a los revolucionarios que desembocaron en el mejor orden y contando con un triunfo fácil en el cuartel de artillería. Los revolucionarios se dirigieron al Santa Lucía, donde divisaron varios piquetes del batallón de línea Chacabuco, que era preciso desalojar, y lanzáronse con esta mira a escalar el cerro, llegando a las inmediaciones del cuartel. Rafael San Luis dirigió su gente al costado del cuartel, mientras que por el frente embestían los del Valdivia. En medio del más vivo fuego, una partida de hombres, capitaneada por Martín Rivas, logró echar al suelo una de las puertas que daban sobre la calle de las Recogidas. «¡Adelante, muchachos!», gritó Martín. Y esto diciendo, trató de penetrar en el cuartel seguido de los suyos, pero lo recibió tan mortífero fuego de adentro que casi todos los que seguían a Rivas volvieron la espalda, y se escucharon los primeros disparos de artillería. Un vivísimo tiroteo trabóse entonces, atronando en los ámbitos de la población el ruido incesante de la fusilería y los repetidos tiros de cañón que barrían la calle, diezmando las filas revolucionarias. Rivas y San Luis parecían querer rivalizar en arrojo y sangre fría, pues no contentos con animar a los suyos, apoderándose cada cual de un fusil, dejaron colgar la espada de la cintura e hicieron fuego como soldados sobre el enemigo. En lo más reñido del combate, una bala derribó al coronel Urriola, jefe de los revolucionarios, el que cayó diciendo: «Me han engañado». La noticia de la muerte del jefe cundió luego por las filas de los sublevados, y pronto su influjo moral hízose sentir en el combate, pues calmando el fuego y pasando de agresores a agredidos, se replegaron todos hacia la cañada frente a la puerta principal del cuartel atacado. En medio del fragor y las balas se escuchó la voz de San Luis que gritaba: «¡Fuego! ¡Fuego!», palabras que el humo de nuevas descargas ahogaron, mientras que el joven, que acababa de pronunciarlas, cayó de rodillas, diciendo: «Me han herido y no puedo tenerme en pie». Martín, que estaba cerca y lo vio, sacóle de las filas de los combatientes, arrastrando a Rafael, cuya ropa estaba ya bañada en sangre. Tenía el pecho atravesado por 2 balas. Su respiración hacía brotar torrentes de sangre de las 2 heridas. San Luis tomó las manos de su amigo Martín. Los ojos de Rivas, en los que momentos antes brillaba el belicoso fuego que ardía en su pecho, se llenaron de lágrimas. «Tú también estás herido»,
exclamó San Luis, viendo que una mano de Martín se teñía poco a poco en sangre. «Despídeme», le dijo con voz enternecida, «de mi pobre tía. Si ves a Adelaida, dile que me perdone. Y tú no me olvides, Martín, porque...» El esfuerzo que hizo para concluir su frase pareció apurar el último soplo de vida que le quedaba, porque las palabras se helaron en sus labios. Reinaba una gran confusión. La fuerza revolucionaria se desorganizaba en esos momentos. Con esto, el fuego de los revolucionarios cesó poco a poco, y cuando Rivas llegó al frente del cuartel, todos entraban creyéndose victoriosos y caían allí en poder de los sitiados. De súbito, Martín se encontró con Amador Molina, que habiéndose ocultado durante la refriega, gritaba en ese instante en favor del gobierno y contra los revolucionarios que al principio había querido apoyar. Un joven de los que había militado con Rivas se acercó a él. «Estamos perdidos», le dijo. «La tropa nos abandona y es preciso huir». En ese mismo momento, Amador gritaba: «¡Ricardo! ¡Aquí hay 2 revolucionarios!» «Huyamos. Es una necedad dejarnos aprender», dijo Martín al joven que acababa de hablarle. «Vamos a buscarle a casa de don Dámaso», dijo Amador al oficial. «Y si no lo hallamos allí, lo hemos de buscar por toda la ciudad». Este sangriento combate acaecido en Santiago el 20 de abril de 1851 trajo a Leonor un manto de angustia. Ella sintió transcurrir por sus venas un frío repentino al pensar que Martín habría muerto o estaría prisionero. Algo le dijo que se asomara al balcón. En ese momento divisó no lejos a un hombre que corría hacia la casa. Un instante después, dio un grito de alegría y bajó precipitadamente al patio. Había reconocido a Martín. Súbitamente, Rivas se encontró frente a frente con Leonor. Se turbó en presencia de aquella niña pálida que fijaba en él con indecible expresión de júbilo sus grandes ojos llenos de lágrimas. Atravesaron el patio y en vez de entrar a las piezas en que se rezaba el rosario, Leonor abrió el cuarto de Agustín y dio una vuelta por el segundo patio para entrar a su propia habitación, cuya puerta cerró tras Martín. «Ah, usted está herido», le dijo tomándole el brazo cuya mano estaba manchada de sangre, y sacando de su cuello un fino pañuelo de batista, lo aplicó sobre la herida. «Me ha hecho usted sufrir esta mañana más que en toda mi vida», le dijo mientras le vendaba la herida. «¿Por qué no vino usted anoche, como lo prometió a mi hermano?» «Señorita», contestó Martín, resuelto a repetir la revelación que había hecho en su carta, «no tuve el valor para venir. A pesar del tiempo que he pasado lejos de aquí, a pesar de mi interés por la causa que acabo de exponer mi vida, siempre mi amor por usted me ha dominado». Martín iba a proseguir cuando se oyeron voces y fuertes golpes dados en la puerta. Leonor corrió hacia la puerta, miró por el ojo de la cerradura y vio a su padre acompañado de Ricardo Castaños y algunos soldados. «Está usted perdido si no huye», dijo la niña abriendo otra puerta. «Usted conoce la casa. Puede salir por el escritorio de mi papá». Rivas, conocedor de la casa, atravesó varias piezas y llegó al patio por la puerta del escritorio de don Dámaso. Apenas se halló en el patio, se dirigió a la puerta de la calle. Pero ésta, además de estar cerrada, se hallaba custodiada por guardias con sable en mano. En ese momento, sin mediar pausa alguna, irrumpieron en tropel los uniformados y cercaron al joven, que se defendió valerosamente, mientras Leonor decía a su padre: «¡Sálvale, papá, que van a matarle!». Martín fue conducido a un cuartel de policía y encerrado en una estrecha prisión, a cuya puerta se colocó un centinela. La causa contra Martín marchaba con la rapidez que desde entonces hasta ahora despliega la justicia chilena en los juicios políticos. Y como además de estar convicto de su participación en los sucesos del 20 de abril, él había confesado que también profesaba principios liberales. En 4 días, su causa estaba rematada, y él
condenado a pena de muerte. Leonor recibió la noticia de la sentencia con espasmo. Al cabo de unos instantes, alzó la frente. Hubiérase dicho que a través de las lágrimas que inundaban sus ojos, brillaba en ellos un ligero aire de esperanza. «Es preciso que hablemos con Edelmira», dijo Leonor a su hermano al cabo de algunos momentos de silencio. Y así fue. Cuando las dos niñas se hallaron solas en una pieza, se contemplaron con curiosidad y en ambas se pintó la sorpresa desde la primera mirada. «¿Sabe usted la situación en que se encuentra Martín?», dijo Leonor. «Sabía que estaba preso, pero ahora», añadió con voz turbada Edelmira, «mi hermano me dice que está condenado a muerte». «Usted es mi última esperanza», exclamó Leonor. «Yo, señorita», dijo, «estoy dispuesta a hacer lo que usted me diga para salvar a Martín». «Dígame, ¿usted no se iba a casar con un oficial de policía? Ese joven debe amarla todavía. Pues bien, Martín está preso en su cuartel y usted puede comprometerle a que facilite su evasión. Este es mi plan». Gran sorpresa se pintó en el rostro de Ricardo Castaños cuando vio entrar en su habitación a Edelmira acompañada de Amador y Agustín Encina. Confuso y sin acertar a formular palabras claras, ofreció asiento a Edelmira y a los dos jóvenes que la acompañaban. Edelmira rompió el silencio que a la invitación de Ricardo había sucedido. Con voz segura y resuelta expresión, dijo: «Mucho extrañará usted verme aquí». «Eso no, señorita, pero de seguro que no lo esperaba», contestó Ricardo. «Yo reconozco que no me he conducido bien con usted y me arrepiento de ello. ¿Me ama usted todavía?», preguntó Edelmira fijando en el joven una resuelta y penetrante mirada. «Vaya, sí la quiero», exclamó Ricardo. «Usted puede darme ahora una prueba que me convencerá más que todo. Hable no más y verá si digo la verdad». «Quiero que usted salve a Martín Rivas». Ricardo hizo un movimiento de sorpresa. «Aunque lo pudiera, no lo haría», dijo con un tono de rabia. «Pues si usted quiere probarme que me ama, es preciso que salga Martín». «Bonita cosa, para que usted lo siga queriendo». «No, más bien que lo fusilen, y así se acaba todo». «Pruébeme usted que no lo quiere», exclamó con pasión Ricardo. «Estoy dispuesta a hacerlo si usted lo salva». «¿Cómo me lo probará?» «Casándome con usted, si quiere». Estas palabras hicieron vacilar al oficial algunos momentos, durante los cuales permaneció en silencio. Estando de guardia, le es muy fácil hacer fugarse a Martín pagando al centinela para que huya con él. «Vea, Edelmira», dijo Ricardo después de reflexionar por algunos segundos. «Usted sabe que yo la he querido y la quiero mucho, pero la condición que usted me pone es muy dura. Si dejo arrancarse a Martín, me pueden dar de baja». «Si eso ocurriera», dijo Agustín, «mi papá responde de todo». «Bien, Martín estará libre o pierdo mi nombre», dijo el oficial, apoderándose de una mano de Edelmira y sellando con un ardiente beso aquella especie de juramento. La noche era oscura, misteriosa. En el cuartel el tiempo avanzaba con más lentitud que lo acostumbrado. «Bueno», dijo Ricardo, «ahora yo me voy y usted no tiene más que salir. El soldado que está de centinela lo llevará por un camino seguro». «Una palabra», dijo Martín, acercándose a Ricardo. «Usted me presta en este momento un servicio que no me esperaba, y mucho menos de parte de usted, que me ha considerado como su enemigo». «Es cierto». «Sin embargo, se ha engañado usted. Jamás he hablado de amor a Edelmira. Se lo aseguro bajo mi palabra de honor». «Gracias», dijo con efusión Ricardo, estrechando la mano que le presentó Martín. El soldado que guardaba su calabozo abandonó con él el puesto de su facción
Condujo a Martín por pasadizos solitarios hasta llegar a un patio, en donde mediante el auxilio de una escalera, ambos salvaron los tejados y bajaron a la calle. Rivas divisó a poca distancia del punto en que lo dejó el soldado un carruaje, al que se dirigió inmediatamente. Un hombre se adelantó a recibirle, diciéndole con voz conocida: «Tú eres salvado, Martín. Déjame abrazarte». Y Agustín Encina le estrechó entre sus brazos con un cariño fraternal. Luego bajó del coche Leonor. «Estos momentos», dijo a Rivas, dejándose estrechar entre sus brazos, «han sido para mí de una inquietud mortal». «Vamos, es preciso montar y meternos en la ruta», dijo Agustín. «En un lugar cercano tenemos esperándote un mozo con caballos que te servirán para escapar». Cerca del camino que lleva a Valparaíso, el carruaje se detuvo. «Es preciso que aquí nos separemos», dijo Leonor a Rivas. «Escríbame usted cada vez que sea posible». «Dígame, Leonor, que es verdad cuanto me ha sucedido en estos días. A veces creo que todo ha sido un sueño». «Es el amor, Martín, y es tan verdadero como todo lo demás. Y me arrepiento de no haberle dicho antes que le amaba», dijo Leonor con melancolía. Rivas bajó del cielo al oír la voz de Agustín, que se acercó diciéndoles: «Vamos, Martín, es preciso que terminen los adioses y montes a caballo». A favor de la oscuridad, Martín imprimió un beso a Leonor y bajó del carruaje para emprender luego el galope, no sin antes dar una última mirada a Leonor, que ocultaba entre las manos su rostro bañado en lágrimas. Una carta fechada en Santiago el 15 de octubre de 1851 que Martín escribió a su hermana Mercedes da cuenta de cómo vivió en Lima durante su amarga vida de prófugo, hasta que don Dámaso Encina, gracias a sus influencias políticas, pudo obtener su libertad. En uno de sus párrafos dice: «Conociendo el carácter de Leonor, te explicarás cómo haya podido ella conseguir que sus padres y toda su familia aceptasen nuestra unión con inequívocas muestras de alegría. Don Dámaso, después de obtener mi indulto con poderosos empeños, ha tenido que reconocer delante de su hija que él, al casarse, no estaba en muy superior condición a la mía». 15 días después de mandar esta carta, envió Rivas otra carta a su hermana participándole su enlace con Leonor. Esta carta era menos expansiva que la anterior. «Hubiera querido», le decía al terminar, «ir yo en persona a traerlas a ustedes, pero es un punto sobre el cual Leonor ha hecho valer su antigua altivez. Irás, me ha dicho, pero conmigo. No tarden pues en venirse, solo ustedes me faltan para completar mi felicidad». Don Dámaso Encina encomendó a Martín la dirección de sus asuntos para entregarse con más libertad de espíritu a las fluctuaciones políticas que esperaba le diese algún día el sillón de senador. Alberto Bles Gana, hijo de un médico irlandés que contribuyó decisivamente al estudio y a la enseñanza de la medicina en Chile. Alberto Bles Gana ha sido considerado como el patriarca de la novela chilena.
Inició sus estudios en el Instituto Nacional y luego en la Escuela Militar. Como subteniente fue enviado a Francia en 1847. Allí permaneció durante 4 años, lo que sería decisivo en su formación literaria. En su obra se advierte una poderosa influencia de escritores franceses, especialmente de Balzac. El propio Blaise Gana explica que, leyendo a Balzac, decidió ser novelista. Está catalogado como excelente costumbrista. A través de su obra se aprecia un retrato de la sociedad chilena con sus virtudes, defectos y ambiciones. Sus novelas más importantes son Martín Rivas, Durante la Reconquista, El ideal de un calavera, Los trasplantados y El loco Estero. Junto a esa carrera literaria, Blaise Gana, después de abandonar el ejército, cumplió importantes misiones diplomáticas. Fue encargado de negocios en Washington, en Londres y en París, donde permanecería hasta su muerte, ocurrida en 1920, a la edad de 90 años.